Bueno, pues hola a todas y todos. Muchas gracias por conectarse y por estar aquí. Pues como ya decía Graciano, yo soy Sofía Valenzuela, soy arquitecta paisajista, formo parte del colectivo MEM, que es un colectivo de urbanismo con perspectiva de género, se llama Mujeres en el Medio, y desde ese trabajo nace el proyecto de Mamá Urbana, en donde, además de la perspectiva de género, adquirí, digamos, una nueva lectura de la ciudad en mí, todas las complicaciones que conlleva con la maternidad, lo cual me llevó a iniciar el proyecto de Mamá Urbana. Y bueno, desde esa experiencia y desde ese colectivo de trabajar en red les voy a hablar hoy, ¿no? Bueno, empezamos con qué significa esto de habitar en colectivo, ¿no? De hacer red. Mm. Y bueno, empezamos hablando sobre por qué mujeres, ¿no? La estructura urbana actual, digamos que excluye a las mujeres, ¿no? Generando desigualdades y afectaciones a la salud. Muchas mujeres viven vulnerabilidades que los hombres no, ¿no? Entonces, desde esta lectura, digamos, vamos a empezar eh, este análisis. Mm, También, pues, ¿por qué mujeres? Las mujeres en México ganan un 11% menos que los hombres, además de que las mujeres que son madres ganan un 14% menos, ¿no? La gran mayoría de las mujeres en México realizan un rol de cuidado y además el 34% de las mujeres en México sufren depresión o algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Entonces, digamos que desde ese contexto vamos a empezar esta lectura. ¿Y por qué hacer redes? Hacer redes se trata de encontrar las necesidades comunes para encontrarse y moverse a la acción común, ¿no? Digamos que uniendo estos dos factores de mujeres y redes, lo que resulta es también todas las poblaciones vulneradas por raza, sexo, pobreza, eh, los cuales digamos que existen menos espacios comunes para hacer redes. Desde la estructura patriarcal y la asignación de roles, podemos decir que los hombres tienen más oportunidades para generar redes, ya sea en los desayunos de negocios, en los trabajos, en fin. Entonces nace esta necesidad de, como mujeres, empezar a generar redes, ¿no? Mm, A continuación vamos a ver ejemplos de cómo esta conformación de redes de mujeres han traído efectos en la construcción de ciudades y sus viviendas, ¿no? Tenemos, eh, voy a empezar con un movimiento que a mí me gusta mucho, se llama el Municipal Housekeeping, la gestión doméstica municipal. Y este es un ejemplo que se dio entre los años 1800 y principios de 1900 en Estados Unidos, en lo que llamaban la era progresista, que fue acompañado del movimiento sufragista, en donde, mm, digamos que se amplió una visión habitual del dominio de la mujer en el hogar, ¿no? Dijeron, ok, si las mujeres son las, digamos, gestoras del espacio doméstico, eh, saquemos, ¿no? Toda la acción de el housekeeping, ¿no? Propiamente el housekeeping, hacia las calles, ¿no? Entonces es un movimiento en donde se amplía esta visión y entonces empiezan a actuar las mujeres en el espacio exterior a la vivienda, ¿no? Como es, eh, pues de pronto tomaron un poder y, por ejemplo, empezaron a hablar de la regulación de alimentos y medicinas, pero sobre todo incluyeron baños públicos para hombres y mujeres en las calles, procuraron el espacio público limpio y de buena calidad, empezaron a concientizar sobre hábitos saludables de vida, en fin. Eh,
en este ejemplo de generar redes, a mí me gusta porque es como, un punto medio entre lo que estamos viviendo hoy y en esos, tiempos, ¿no? De empezar a romper y de construir, el rol o los roles de las mujeres, ¿no? Eh, Otro ejemplo que me gusta mucho es el de Mahila Milan, que significa Mujeres Unidas en la India. Es un movimiento que inicia en Bombay en 1986 como resultado de una demolición de casas en los guetos de la ciudad, ¿no? Y bueno, ellas la frenaron al final, pero fue una demolición en donde iban a dejar en la calle a muchísimas familias y estas mujeres se organizaron para tomar el espacio público, digamos, y empezar a cuestionar por qué siempre las mujeres son, pues, los sujetos, que terminan siempre al final de la cadena alimenticia de la desigualdad, ¿no? De la cadena de la desigualdad. Entonces, es una red descentralizada de colectivos de mujeres pobres que gestionan las actividades de crédito y ahorro en sus comunidades, ¿no? Ahora mismo son un actor importantísimo en la toma de decisiones del país porque pues las mujeres les empezaron a dar el dinero en lugar de a los bancos o a sistemas de préstamo, se empezaron a organizar entre mujeres y eh, lograron pues tener un poder enorme, dinero, una liquidez para poder otorgar créditos eh, a mujeres y pues dejar de, dejar de lado que las mujeres siempre eran este sujeto de que pedían créditos, digamos, y los intereses los terminaban pagando de por vida, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de cómo las mujeres se organizaron. Pero nos vamos a un ejemplo más cercano, el de Cherán en Michoacán, que quise incluir este ejemplo porque además toca temas de recuperación de recursos naturales, ¿no? Aquí, como en muchas comunidades originarias de nuestro país, los recursos naturales, digamos que son parte de su forma de vida, ¿no? Las mujeres empezaron a tejer redes en silencio para frenar la tala de sus bosques por el narco y los madereros, y juntas se armaron y pusieron un freno, ¿no? Ahora forman parte de unas rondas comunitarias que vigilan los bosques y garantizan la tranquilidad del lugar, ¿no? Y la paz. Entonces, este es otro ejemplo de redes. Y ya adentrándonos un poco más en el tema urbano y de vivienda, me gustaría hablar de cómo la estructura urbana y de vivienda generan estas necesidades desde lo cotidiano que invitan a recuperar la ciudad, ¿no? Voy a tocar brevemente el tema de la economía, eh, de los cuidados, en donde la vivienda y la estructura urbana es una base para ejercer los labores de cuidados, ¿no? Y cómo se desdibuja la línea de lo privado y de lo público en el tema de los cuidados, ¿no? Al no tener una ciudad que acoge a las poblaciones necesitadas de cuidados, se vuelven más complicadas las labores para las personas que los ejercen. Eh, También, pues, la igualdad laboral, digamos que nos ha traído extra jornadas laborales y al no tener una ciudad que respalde y una estructura de vivienda que respalde esta nueva forma de organización económica y social, pues digamos que complejizan, ¿no? La forma de ejercerlos, ¿no? Eh, Somos seres interdependientes y ecodependientes, ¿no? Esto significa que un ser humano no se vale por sí solo, digamos, al momento de nacer y en la infancia y en la vejez, ¿no? Entonces, cómo la vivienda y la estructura urbana deben de ser un sostén para la vida, ¿no? Para sobrevivir.
Entonces, quise incluir 2 ejemplos para analizar esto. El primero es este modelo de cohousing, que se llama Stacken, que es el primer modelo de cohousing con autogestión, trabajo comunitario y feminismo en Suecia. Se trata de, bueno, es un proyecto que surge en 1979 en Gotemburgo, en Suecia, y se trata de una tipología de vivienda proyectada para reducir las tareas domésticas de las mujeres, digamos, como respuesta al funcionalismo y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, ¿no? Entonces, también es una respuesta a la subida del coste del trabajo doméstico, digamos que adquiere un nuevo valor, entonces la vivienda tiene que responder, ¿no?, a este nuevo valor. Se estudió a fondo la colectividad en la vivienda, se repensaron las actividades, ¿no? La vivienda incluye como cocinas colectivas, espacios para cuidados de la familia colectivas, en donde, pues como ven en el diagrama, lo público y lo privado tienen unos puntos de encuentro, pero en todos los niveles funciona un área comunitaria, un área común en donde se compartían todas las labores domésticas. Bueno, en algunos se comparten todavía. Y bueno, quise incluir en estos 2 ejemplos ejemplos totalmente opuestos y al final ustedes me dirán qué opinan, ¿no?, de estos 2 polos y de las formas en las que responden a la recuperación de la ciudad, ¿no? Quise incluir el tan mencionado suburbio americano, ¿no? Que además de todos los efectos socioambientales que conlleva, esta estructura urbana eh, representa también un incremento en enfermedades mentales, específicamente en mujeres. Ha aumentado un 400% en los últimos 10 años, generando dependencias de ansiolíticos, antidepresivos, y es un estudio que se realiza específicamente comparando la población de mujeres que viven en el suburbio americano y de la población de mujeres que viven en estructuras urbanas más compactas, ¿no? Entonces, digo, no me gusta ponerlos como lo bueno y lo malo, me gustaría quizá generar un espacio al final como de discusión de qué opinan de estos 2 estructuras y su relación, sobre todo con respecto a la perspectiva de género. También para complejizar un poco más en el tema, quise incluir a 2 pensadoras sobre el habitar en colectivo. Seguro ya habrán escuchado mucho sobre ella, Jane Jacobs, pero quise que habláramos un poco porque siendo, digamos, una mujer sin estudios universitarios, terminó dando conferencias en Harvard y su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, pues ahora mismo es un referente en la práctica del urbanismo, ¿no? Entonces, su forma y lectura para recuperar la ciudad era desde la experiencia, ¿no? Desde sus condiciones particulares de habitar lo cotidiano, el entendimiento de la ciudad como un sistema complejo, la noción de que las personas son el centro del urbanismo y desde su generación de redes, ¿no? Desde distintas necesidades, pero con un piso común, que es la ciudad que uno ama, ¿no? Ella como que parte mucho desde el afecto que se le tiene a la ciudad y desde ese punto cómo construyes, ¿no? Cómo construyes los espacios que les tienes afecto. Y bueno, su forma, digamos, de lectura de la ciudad a mí me parece interesantísima y es súper colectiva porque se trataba de caminatas, ¿no? Habrán escuchado de las caminatas Jane Jacobs, que precisamente lo que hacen es
ir explorando la ciudad con diferentes gafas, ¿no? Con diferentes visores de la realidad, de cómo una persona de cierta raza, de cierto sexo, de cierto capacidades o discapacidades, va leyendo la ciudad y va generando nuevas lecturas y cómo la ciudad debe responder, ¿no? A todas ellas. Entonces, eh, digamos que eso hablando desde la ciudad, pero con todo el tema de la pandemia y los cambios en la economía mundial, quise incluir a esta nueva pensadora economista, Mariana Mazzucato, que replantea un nuevo modelo económico y por lo tanto quise incluirlo como un nuevo modelo de ciudad en donde pone al centro no solo a las personas, digamos, como es la teoría de Jane Jacobs, sino a todo esto que no tiene valor, ¿no? A los trabajos no remunerados, eh, a los recursos naturales, a los espacios públicos, la salud, el bienestar, digamos que todos estos pues factores de que el sistema capitalista no tiene como con un valor en específico, pensemos de nuevo como este nuevo modelo de ciudad, un nuevo modelo de hacer arquitectura, de vivienda, poniendo al centro, digamos, las cosas que no tienen valor en este sistema, ¿no? Ya para ir cerrando, les platico un poco del ejercicio que como Mujeres en Red estamos haciendo para la recuperación de ciudades para mujeres, niñas y niños, en donde hemos puesto en conjunto las distintas visiones de otras personas que cuidan para generar mapas que inviten a más personas a ocupar la ciudad, ¿no? O sea, desde el principio del urbanismo y de la arquitectura con perspectiva de género, digamos que a la respuesta de una ciudad que es hostil, ¿no? Para cualquier grupo vulnerable, la respuesta es ocuparla, pero no solo o sola, ¿no? Sino que en colectivo, en conjunto. Entonces, eh, digamos que lo que hemos hecho es ir mapeando esos lugares posibles para ejercer para la niñez, ¿no? Que de nuevo es la pregunta, ¿dónde están los niños en México, ¿no? Y las niñas en México, ¿por qué no las vemos? ¿Por qué no son parte del paisaje urbano? Eh, porque no, digamos que no nos animamos, ¿no? A ocupar el espacio público porque porque es muy hostil. Entonces, este ejercicio de mapeo colectivo se trata de que la premisa es compártenos eh, tus mejores secretos de la ciudad, esa es como la premisa, y de ahí han salido como muchos lugares que son posibles, ¿no? O sea, lugares que ni siquiera tienen que ser un parque, una plaza, lo que sea, sino que son lugares en donde es posible ocuparse, ¿no? Entonces, de aquí también han salido muchísimas lecturas de cómo el espacio público no es apto. Y bueno, me gustó mucho esta frase que dice, el principal problema es que la arquitectura occidental está diseñada desde un cuerpo que históricamente no ha cuidado, ¿no? Entonces, eh, digamos que este mapeo, pues lo que genera es nuevas formas de ocupar la ciudad y al tener nuevas formas, pues digamos que en teoría digamos, amplificaríamos la cantidad de personas que salen. Y a modo de conclusión, digamos que a mayor individualización de la vivienda y la estructura urbana, existe un mayor reto para buscar el terreno común, ¿no? O sea, si partimos de las redes, es más fácil encontrarnos en las necesidades y así organizarnos, ¿no? Para llegar a
acuerdos y acciones concretas. Entre si nuestra estructura urbana y nuestra vivienda está más dispersa, es mucho más difícil llegar a un terreno común porque es difícil encontrar nuestras propias necesidades. Digo, no sé también si lo hayan vivido ahora en esta nueva normalidad, ¿no? De cómo las relaciones, de repente, por primera vez, habitamos el espacio donde vivimos, ¿no? Creo yo que previo a la pandemia, nuestras casas eran un lugar más de paso que de verdaderamente habitar, ¿no? Entonces, al habitar más el espacio, vamos viendo las relaciones que existen entre los vecinos, entre la calle, entre la gente que pasa, eh, y digamos que en este encontrarnos en lo común es donde se encuentra, pues, esta forma de llegar a acuerdos, ¿no? Porque también es muy fácil como decir, vamos a hacer un colectivo, ¿y qué queremos cambiar? Pues queremos cambiarlo todo, ¿no? Y desde ese punto, digamos que sin identificar las necesidades, pues no podemos llegar a acciones concretas. Aquí incluye una frase de Saida Muchi que bueno, muchas de las reflexiones vienen de su libro, no sé si lo conocen, el de Mujeres, Casas y Ciudades, eh, en donde pues, se los recomiendo muchísimo porque desdibuja precisamente la línea de lo público y lo privado y genera y evidencia dinámicas que son propiamente de un sistema, ¿no? Y de cómo funciona el sistema. Dice, me gustaría que las mujeres dejáramos de ser las otras, las desconocidas y las invisibles, ¿no? Por eso la importancia de hacer redes y de habitar en colectivo. Muchísimas gracias. Sería todo. Muchísimas gracias, Sofía, para tu aporte. Seguro que estás comentando, digamos, es muy actual, ¿no? En el tema de la ciudad, en el tema de lo que comentabas, ¿no? De la pandemia, que al final, como llegar a vivir más del espacio doméstico, como lo estamos viviendo, al final nos lleva a entender de forma diferente, ¿no? Tanto la ciudad y las potencialidades que tiene el espacio urbano, que debería tener, ¿no? Ese espacio urbano de proximidad y los espacios de la vivienda en sí, ¿no? De la vivienda entendida como unidad habitacional. Yo dejaría la palabra aquí a los participantes, si quieren preguntar algo a Sofía. Yo creo que es una ocasión muy interesante, ya que Sofía tiene, digamos, esta experiencia a través de esos colectivos, a través de sus estudios sobre todo ese tema del cuidado, ¿no? De la ciudad a través de la perspectiva de género y de cómo la vivienda, digamos, se incorpora dentro de este discurso, ¿no? ¿Tú, Sebastián, quieres decir algo? Sí, bueno, hola Sofía, ¿cómo estás? Primero, darte las gracias por, por compartir este tema y pues por estar como enfocada y pendiente pues de esas formas de hacer ciudad más incluyentes. Te quería preguntar un poco, eh, digamos, hablas de las nuevas formas de ocupar la ciudad, ¿cierto? Y me gustaría como preguntarte qué elementos del urbanismo o del espacio público encuentras que no se tiene, en los que no se tiene en cuenta a la mujer. Digamos que es que a veces no es tan fácil como hombre identificar esos elementos en los que de pronto a la hora de diseñar estamos olvidando un poco, pues también que no somos exactamente iguales, ¿cierto? Entonces, quería preguntar como unos ejemplos que abran un poco la idea de esto que vienes desarrollando. Muy bien, muchas gracias. Es muy interesante tu pregunta porque precisamente es en la apertura, digamos, y
el interés de abrirse a nuevas lecturas, lo que hace un diseño urbano mucho más complejo e integral, ¿no? O sea, no significa que solamente ciertas personas deben de diseñar, sino que siento que las personas que diseñan deben de estar abiertas a estas necesidades, ¿no? Los elementos urbanos, de entrada, bueno, yo tengo una lista, ¿no? De entrada, la escasez de lugares de bancas, ¿no? De lugares donde descansar, sentar, no solo para las mujeres, sino para las mujeres que cargan niños, niñas, y además para la población mayor, ¿no? O sea, la escasez de bancas, nunca habrá demasiadas bancas, ¿no? En un espacio público. ¿Por qué? Porque pasan tantas cosas, ¿no? Que si el niño se manchó, el anciano se cansó, se dobló el pie, lo que tú quieras, en fin, esos son elementos de una ciudad con perspectiva de género. Los lactarios, por ejemplo, en las estaciones de transporte público o en los parques o espacios públicos, ¿no? Porque no necesariamente porque las mujeres deban de cubrirse a la hora de amamantar, sino que muchas mujeres que van del trabajo a sus casas, que necesitan tener un momento para extraerse leche, en fin, hay muchas necesidades, digamos, que en espacios como los lactarios se podrían cubrir, ¿no? Además de que pues muchas mujeres necesitan espacios privados, ¿no? Para hacer eso. Los baños públicos, hay detalles pequeños como los cambiadores, que digo, deben de estar en ambos baños, no solo en el de mujeres, sino el de hombres también, pero también como banquitos para que los niños se laven las manos, lugares donde sentarse mientras la otra persona va al baño, en fin. ¿Qué más? Déjame pensar. Juegos, pues en los aeropuertos. También una lectura que ha nacido mucho del colectivo y de cómo hemos ido mapeando los espacios, es que han salido muchas necesidades de lugares, por ejemplo, en los jueguitos del parque, que se piensan exclusivamente en los niños, ¿no? Vamos a poner unos juegos de niños, busco en el catálogo, elijo unos jueguitos y los pongo, ¿no? En copy-paste a un lugar donde no ponen sombra para los y las cuidadoras, no ponen bancas, o sea, no se piensa en que los niños no llegan ahí por arte de magia y solos, ¿no? Sino que no se piensa en un espacio integral en donde responda también a las necesidades de los que van acompañando a los niños y las niñas, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. Creo que es muy interesante, digamos, que al final todos los espacios que nombraste, o casi todos los espacios que nombraste al final dentro de esta perspectiva de género, al final, ah, porque aquí Sebastián como que te preguntó, ¿no? Los espacios que le harían falta más a las mujeres, ¿no? Pero realmente si los entendemos desde una perspectiva de género, o sea, como más amplia, donde el género ya no es el sexo, sino son esos roles, digamos, dados, ¿no? A la mujer y al hombre, etcétera, históricamente, por así decirlo. Pero entendemos que una banca, como decías tú, ¿no? Nunca habrán bastantes bancas, ¿no? En el espacio público, o los baños públicos, o sea, o toda esta serie de elementos, ¿no? Que al final no son solo para la mujer, sino para el abuelito, incluso para nosotros, ¿no? Te quieres sentar a fumarte un cigarro o a leer el periódico o simplemente a mirar la gente que camina, ¿no? Por lo tanto, es como tener esta visión como más abierta, ¿no? Luego, claramente, a lo mejor hay como unas necesidades más especiales que pueden estar ligadas, por ejemplo, al tema que comentabas de la lactancia, ¿no? Que ahí ya es como un espacio más ligado a la mujer, pero generalmente, ¿no? Al final es como englobar, como tú decías en esta frase, que ahora no me acuerdo de quién era,
que al final la ciudad ha sido proyectada para, digamos, por una persona que nunca se ha ocupado del cuidado y por lo tanto no tiene, ¿no? En el abanico de posibles espacios, de posibles dispositivos, de elementos, cómo esta, no los maneja, ¿no? Por lo tanto no los implementa, ¿no? Porque entre comillas son como innecesarios, ¿no? Por lo tanto es interesante esta mirada que tienes y cómo la extensión de esta mirada como es para todos y todas las personas, ¿no? O sea, al final una banca es... Sí, sí, es universal, también para una persona mayor, ¿no? Que muchas veces en el espacio público no se piensa o no se pone al centro también las necesidades de las personas mayores y por lo tanto terminan excluidos del espacio público, por lo tanto terminan sin utilizarlo, ¿no? Y por eso nuestras ciudades también están áridas de población mayor y de población menor, ¿no? Como las infancias. Lo que menciona Graciano es cierto, o sea, no necesariamente estamos hablando del género por el sexo de mujeres y hombres, ya una ciudad con perspectiva de género incluye también, digamos, a los roles femeninos ejercidos, o sea, femeninos, digamos, socialmente hablando, ¿no? Que pueden ser ejercidos por hombres y mujeres, aunque no, digamos que no viven las mismas vulnerabilidades, ¿no? Un hombre solo en la calle con una niña o un niño no tiene las mismas vulnerabilidades y miedos y dificultades que una mujer sola con un niño o una niña en la calle, ¿no? Entonces, por lo tanto, también eso, pues son soluciones como iluminación, básicamente, tener frentes abiertos, ¿no? Hacia la calle y no muros ciegos o frentes cerrados hacia adentro, bardas y esto. Porque precisamente el hecho de que haya más mujeres solas y en la calle con niños genera sensaciones de seguridad, ¿no? Y de posibles formas de ocupar la ciudad, digamos, ocupar la ciudad hablando de salir, o sea, animarte a dar el paso de salir y caminar tu ciudad, ¿no? Entonces, pues es esta parte de sí con perspectiva de género, pero hablemos más de ciudades humanas, ¿no? O sea, ciudades humanas me refiero a que no sean hostiles para ningún sector de la población, ¿no? Y para lograr esto, pues necesitas forzosamente que en tu equipo de diseño por lo menos haya una persona que ha vivido estas vulnerabilidades o que haya consultas con colectivos y con redes que ya han tenido estas lecturas de la ciudad y que, por lo tanto, te van a dar como su approach, ¿no? Su visión general y que el proceso de diseño responda a esto, ¿no? Porque de otra forma tenemos las ciudades que tenemos ahora mismo, en donde los parques son lugares que tienen una plancha de concreto con unos juegos horrorosos, sin lugares donde esté la gente que cuida, o banquetas rotas, en fin, tantas cosas que se ve que los intereses de quienes toman las decisiones y de quienes diseñan las ciudades nunca lo han vivido, ¿no? De hecho, es interesante esto, ¿no? Todo este tema de la pandemia, ¿no? Que al final, ¿no? Por muchos meses nos quedamos encerrados dentro de nuestra vivienda, ¿no? Con sus diferencias, ¿no? La vivienda del departamento de 40 metros, donde antes habían a lo mejor 4 personas o 5 personas porque no se pueden permitir un departamento más grande, o la casa enorme, etcétera, ¿no? Y de una cierta forma, tanto viviendo en una casa grande o en el departamento chiquito, digamos que como estamos acostumbrados de una cierta forma a vivir la ciudad cotidianamente, diferentes formas, quien la vive caminando, quien la vive en carro, etcétera, pero digamos hay como esa salir de tu casa para luego volver a entrar. Digamos, hemos visto con cuánto nos ha afectado, ¿no? El hecho de estar aquí cerrado en casa, por mucho que sea nuestro lugar donde nos identificamos y todo, pero al final, como yo lo hablaba, ¿no? La pandemia se vuelve un eterno domingo,
porque al final estás en casa y nunca llega este lunes, ¿no? Que puedes que sales de la vivienda. Pero a nosotros, a mí me gustaría reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, se nos está haciendo, digamos, muy, muy duro el tema de la pandemia, hemos empezado un poco a salir, pero realmente, respecto a lo que tú comentas, ¿no, Sofía, de la perspectiva de género, deberíamos empezar a preguntarnos, a entender que a lo mejor hay muchas categorías de personas que para ellos es una pandemia infinita la vida, ¿no? Porque a lo mejor tienen discapacidades y realmente la ciudad no está pensada para esta gente, y esta gente al final, que en algunos países podría tener una cierta autonomía individual, por lo tanto, bajar a la calle, cruzar la calle, ir a comprar el periódico, ir a comprar el pan, y de una cierta forma, haciendo esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones, porque a lo mejor no puede hacer más, pero contribuye, ¿no? a la labor del cuidado, a la labor, digamos, de la casa, y como persona también se siente útil. En nuestras ciudades de aquí muchas veces que esto no se puede hacer, o sea, las personas en silla de ruedas podemos contar cuántos kilómetros de acera, de banqueta están destrozadísimos por esos árboles magníficos, pero realmente que no permiten, ¿no?, este tipo de vida de la ciudad. Por lo tanto, la vivienda en estos casos se transforma como en esta prisión, ¿no? Una prisión dorada, porque al final sí, tienes todo, que la televisión, que comes, etcétera, pero realmente no, como persona a lo mejor no puedes aprovechar de la posibilidad de la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Es como esta parte de lo que significa el habitar, ¿no? Es resignificar, digamos que si piensas en principio cuál es el primer lugar que habitas, pues es tu casa, ¿no? Tu casa, tu vivienda, ya sea aislada, o sea colectiva, o sea parte de X o Y estructura urbana, ¿no? Pero al final yo creo que la estructura urbana se ve reflejada incluso cuando estás dentro de tu casa, ¿no? O sea, incluso cuando en esta pandemia todos hemos estado en casa, la forma, digamos, de relacionarnos con la banqueta nos cambia, ¿no? En cada tipo de vivienda. Y yo creo que ha sido muy rico esta parte de habitar desde dentro y habitar hacia afuera, ¿no? Hacia lo que antes era muchas veces el dormitorio y el lugar donde desayunamos y cenamos, ¿no? Porque las dinámicas de ciudad también nos tienen habitando nuestro coche y el área de oficina, ¿no? Y de repente estamos en casa y empezamos también pues a tener nuevas lecturas del espacio, ¿no? Al final, estos espacios que respondían a ciertas cosas previo, ahora están respondiendo a otros y bueno. Sí. Esto también nos debería también llevar a reflexionar sobre también la normativa, ¿no?, por la cual construimos los fragmentos de ciudades, los barrios, e incluso los edificios. Y me gustó mucho esta diapositiva que pusiste, donde ponías como en comparación, ¿no?, la realidad, digamos, o una realidad bastante activa, compacta, con esta vida de proximidad, ¿no?, con la vivienda más integrada, y luego el tema del suburbio, ¿no?, el tema del suburbio, donde tú dijiste, no voy a decir el malo o el bueno, pero me gustaría un poco que habláramos de esto. Entonces, allí voy un poco a abrir esto, ¿no? O sea, vamos a hablar un poco de esto, porque realmente o sea, realmente parece que lo decimos en muchos idiomas, ¿no?, que realmente el suburbio lleva a aumentar como las diferencias sociales, no es sostenible, ¿no?, por un tema de desgaste de suelo, de mayor infraestructura, ¿no?, que nos estamos comiendo, digamos, nos estamos comiendo lo que es el planeta, ¿no?, con esta extensión horizontal. E incluso tú nos llevas estos datos que son muy interesantes, ¿no?, porque al final dices, ok, podemos hablar del número de hectáreas de árboles que vamos a talar por construir más viviendas unifamiliares, ¿no? Entonces, eso es un dato objetivo que a lo mejor se ve porque de un día a otro tenías árboles
pues ya no lo tienes, ¿no? De hecho, en el curso de catalizadores urbanos había como una chica que decía, ¿no? Vivo aquí donde está un coto cerrado, aquí está otro coto cerrado, aquí otro coto cerrado, los demás eran terrenos llenos de árboles, y te decía, no, es que aquí van a hacer otro coto, entonces ya te lo podías imaginar, ¿no? Pero los datos que nos llevas, este dato como de los temas como de enfermedad mental, y subrayaste, ¿no? Como más en las mujeres, ¿no? Deberías hacernos reflexionar, ¿no? Sobre hacia qué tipo de ciudad queremos ir, ¿no? Sí, claro, y esta parte de que somos seres interdependientes y ecodependientes, o sea, una persona no sobrevive si no es con otras personas y con los recursos naturales, digamos que tenemos que comer y tenemos que ser cuidados, ¿no? Entonces, eh, quise poner estos dos ejemplos tan polos opuestos, ¿no? Porque también es bueno cuestionar incluso la vivienda colectiva sueca, ¿no? O sea, a mí me gustaría, no sé si alguno tuviera algún comentario al respecto, pero también, digamos que lo vemos ahora mismo como algo ideal de que se comparten las labores domésticas, tiene una cocina colectiva, un espacio donde cuidar a los niños y niñas colectivo. ¿Y para qué? Para que las mujeres se incorporen, pero rápido, al mercado laboral, ¿no? Y es ahí donde también viene esta lectura con perspectiva de género de decir, a ver, ¿tú crees que esta mujer a los 2, 3 meses quería reincorporarse al mercado laboral? ¿O es porque el sistema mismo se lo está exigiendo, ¿no? Y con todo y que hay, pues, una infraestructura de vivienda muy amigable, ¿no? Que muchas veces en el sistema capitalista, en las desigualdades, también la mujer se tiene que reincorporar al mercado laboral, pero no tiene estas estructuras, digamos, de sostén hacia su regreso al mercado laboral, ¿no? O sea, una mujer en México o en Estados Unidos vuelve al mercado laboral a los 2 meses de la criatura y lo que tiene que hacer es depender de su mamá o de su hermana o de nuevo, mujeres que ejerzan las labores de cuidados no pagadas, no remuneradas para que esta mujer vuelva al mercado laboral. Y o tenemos mujeres que pueden pagar un servicio de cuidados, ¿no? Como es una niñera o una guardería, en donde de nuevo se está como perpetuando este modelo porque esa persona que estás pagándole normalmente mal para que cuide a tus hijos está descuidando, está dejando a sus hijos cuidados en otro lado y en fin, se vuelve como este círculo, ¿no? De cuidados en donde no llegas al final, ¿no? Porque al final siempre va a haber una persona en situación de desigualdad que está siendo oprimida, ¿no? Por las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, por un lado, ver como este modelo de cohousing como una estructura que sostiene y que tanto, no sé, qué piensan ustedes, ¿no? De qué tanto es impuesto, qué tanto da facilidades para que las mujeres tomen sus decisiones, no sé cómo. Y digo, cuando tenemos el modelo opuesto, ¿no? del suburbio norteamericano en donde la mujer está en casa. Entonces la mujer no necesita, digamos, este sostén y no necesita, digamos, ya sea dejar a la criatura afuera, porque en este sistema normalmente o en su mayoría la mujer se queda en casa y ella cuida a la criatura, ¿no? Quizá hay una mujer que decidió a los 2 meses ir a trabajar y quizá hay una mujer que es feliz quedándose 3, 4 años cuidando a las criaturas o toda la vida, pero ¿en dónde queda como esta decisión y este libre albedrío de cómo quieres, qué estilo de vida quieres tener y hasta dónde viene como esta estructura de vivienda que te respalda o que te obliga, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una duda refiriéndome más como al tema del dato de que a las mujeres, de lo de la enfermedad mental y las mujeres, porque pues siento que a veces
con ese tipo de datos también se tiende a a darlos con un discurso, siento que tiende a veces a ser como un micromachismo, porque por ejemplo en los datos duros de, por ejemplo, la enfermedad de migraña, si los buscas dice, a las mujeres, a tal porcentaje de mujeres les da más migraña, pero eso luego tiende a ser así como, es que las mujeres son histéricas y les duele la cabeza. Entonces, me da curiosidad, hablando de eso, ¿qué es lo que sucede en una cuestión de tipología o morfológica en la vivienda o en la calle, a cuestión como urbanística, que hace que la mujer sufra más enfermedad mental? No sé si me explico. Sí. Sí, pues digamos que el estudio no trata de que las mujeres por su fisionomía sean más susceptibles a enfermedades mentales, sino que son las actividades que se desempeñan en este tipo de estructuras urbanas las que tienen como un efecto las enfermedades mentales de las mujeres. No sé si me explico. O sea, un hombre en este tipo de estructura, y generalizando, claro, en su mayoría, salen a trabajar y las mujeres se quedan en casa, ¿no? No existe un espacio en donde las mujeres puedan socializar, digamos, de forma libre sin tener que ir a un café con las amigas o a lo que sea. No hay un espacio en común en donde se encuentren, ¿sabes? O sea, no es lo mismo a una tipología, digamos, un poco más concentrada, en donde la mujer salió y fue a la tienda y se encontró con la vecina y platicó, y de por sí este tipo de vivienda depende 100% del coche, ¿no? Entonces muchas veces las mujeres se convierten en choferes de los hijos o de la casa, en donde pues lo que pasa es que, no sé, pasan 3 horas en el carro diarias o 2 horas en el carro diarias, y eso también es un reflejo, ¿no? Cuando el hombre el hombre sale temprano de la casa, está todo su día en el trabajo, se está desempeñando, está creciendo laboralmente, está teniendo un sueldo, está teniendo un trabajo remunerado, cosa que la mujer no. En fin, eso, pues digamos que te previene de enfermedades mentales, ¿no? O las evitas porque tienes otro tipo de dinámica con la gente, ¿no? No es tanto que las mujeres son más susceptibles físicamente, sino que es la dinámica lo que las hace, digamos, más vulnerables a este tipo de enfermedades. Digo, pillando, o sea, retomando lo que acabas de decir, Sofía, y aplicándole, o sea, para entender más a profundo, ¿no? Lo que nos acabas de decir, retomándolo y aplicándole esta visión de perspectiva de género, es decir, roles de género asignados. Entonces, yo puedo decir también, por ejemplo, como hombre, ¿no? Vamos a invertir como las camisetas, ¿no? Al final, en esta vivienda aislada ya se va a quedar un hombre y no una mujer, y este hombre va a tener este rol del cuidado, ¿no? Por lo tanto, va a crecer los niños, a limpiar la casa, yo que sé, a tallar el césped, ¿no? A ocuparse de toda una serie de cosas, ¿no? Al final, creo que este discurso sí se hace, digamos, desde una perspectiva feminista de mujer, pero realmente aplicándole la perspectiva de género es un discurso, ¿no?, que se extiende, digamos, a todos. O sea, a nadie de nosotros le gustaría, llegado a una cierta edad, ¿no?, decir, a ver, ¿y ahora qué?, ¿no? Porque justamente, digamos que hay como unos documentales, ¿no? Que de una cierta forma, hay muchos de estos, pero unos documentales que vi, como por ejemplo un documental que os aconsejo ver que se llama Requiem for Detroit. Requiem for Detroit habla de esta ciudad de Detroit, ¿no? Que al final esa ciudad que se genera, ¿no? Y que se expande con esta ilusión, ¿no? Del sueño americano, por lo tanto, todos esos suburbios donde iban a vivir estas familias que trabajaban para Ford, para la General Motors, etcétera. Y supuestamente allí en ese documental sale como una pareja de personas mayores, un hombre y una mujer,
que describen, ¿no? Cómo era la vida, ¿no? Que ese señor salía para ir a trabajar, pillaba su Cadillac o su Ford, no sé qué, se iba a la fábrica y luego regresaba. Y esta señora se quedaba en la vivienda, se quedaba en esta casa aislada, que para ellos, atención, porque también eso es lo que decía Sofía, o sea, regresan de la guerra y el sueño americano es tener tu casa, o sea, estar tranquilo, tener tu casa, tu perrito, tu mujer siempre arreglada, ¿no? Y tu vivienda siempre ahí, o sea, es tu casa, ¿no? No la compartes con nadie, ¿no? Y llegaste a este estatus social. Y por lo tanto, la historia de esta pareja, que al final este señor toda la vida trabajó, entonces desarrollaba como este rol productivo, ¿no? Del trabajo remunerado, de la persona que tiene de una cierta forma, incluso psicológicamente, como puede tener unas satisfacciones, ¿no? Antes era un empleado, digamos, más bajo y luego ha subido en su carrera laboral. Y esta señora, o sea, ese es un caso, lo podéis ver, o sea, no es, no me lo estoy inventando, como muchas otras señoras, o en este caso, como muchas otras personas que se ocuparían, ¿no? De las tareas del cuidado, allí se queda toda su vida hasta que estas personas que antes eran niños ya se hacen adultos, etcétera, y el primer regalo que se le hace a estos adultos es un coche, ¿no? Por lo tanto, incluso esas personas ya se salen de la vivienda, es decir, no pasan todo el tiempo en la vivienda. Esa señora, por una razón o por otra, no tiene la posibilidad porque no sabe conducir, no tiene coche, etcétera, y su única salida era salir el fin de semana, el sábado, con su marido para ir a comprar. Atención también a una cosa, porque eso es muy importante. Cuando Sofía nos habla del tema de las tareas reproductivas ligadas a este tema urbano, mientras que en un tejido compacto de vivienda colectiva, tú regresas a tu casa caminando y hay un montón de súper, puedes entrar, agarras un pan, agarras una carne, agarras lo que tú quieras. Entonces, cada día, de una cierta forma, puedes decidir, ¿no?, qué comer y cada quien puede comprar. Digamos, no hay que fijar un día y un horario para ir a comprar, cosa que tienes que hacer cuando vives, digamos, de una cierta forma más aislado, porque toda la semana trabajas, ¿no? Y si no hay una persona que se dedica especialmente a las tareas del cuidado y que incluso tiene un carro, tienes que montarte un día donde si el sábado a las 3 de la tarde vamos, voy yo y mi pareja y vamos a comprar, a hacer la compra. Y al final esta señora, ya para terminar la historia de la señora, cuenta, o sea, no se entera de todos los cambios que se dieron en la ciudad, de que la ciudad quebró, que la ciudad se despobló y todo, porque salía solo el sábado y siempre pasaban por la carretera, ni siquiera pasaban con el coche dentro de la ciudad. Y esa señora se vivió a partir de los 40 años, cuando ya los niños eran mayores, vivía sola. Entonces, al final dices, o sea, yo mismo como Graziano, digo, vivir solo, ya en esta pandemia he empezado a hablar con los muros y vivo en un edificio donde hay una azotea que se puede compartir y una planta baja con una cafetería, pero dices, a ver, es que necesitas de esto que tú dices, Sofía, o sea, del compartir, de salir, de hablar, de encontrar personas, de compartir cosas, ¿no? Y al final tú puedes tener una vivienda que está muy bonita, muy linda, muy grande, todo lo que tú quieras, pero como somos seres sociales, al final vas a empezar a hablar con el pasto. Y dices, ¿qué hago aquí ahora todo el día? ¿No? Al final llega tu marido que empieza a contarte, o tu pareja que empieza a contarte todo lo que ha hecho el día y te pregunta, ¿y tú qué? Dice, ¿yo qué? ¿Y qué? O sea, te cuento la máxima aventura de lavar los platos y cómo me corté cortando el césped, ¿no? Esto que ahora es como muy chistoso decirlo de esta forma, pero si lo pensamos bien como actividad rutinaria, donde la misma persona es 4 horas al día en el carro para acompañar a los niños y luego todo el día en la casa para hacer cosas, eso es pura depresión. O sea, realmente vemos, ¿no?, que al final podemos explicar que, como decía Sofía, no es una cuestión de sexo masculino o femenino. O sea, yo creo que a cualquier persona, menos que a una social, digamos, eso sí lo afectaría, ¿no? Y realmente es que te cambia la vida, o sea, te cambia muchísimo la vida. Abdi. Quiero comentar algo, sí. Regresando a algo que comentó Sofía, que dijo que la ciudad es hostil para cualquier grupo vulnerable. Realmente creo que ese es el mayor problema, porque me pongo de ejemplo. Yo trabajo todo el día. Mi esposo se queda por las tardes con las niñas. Entonces,
ya como que ya casi creo que tienes los lugares que evitar para no tener una complicación mayor, pero digamos que si él las lleva a Soriana, a un súper, es de que tienen que ir al baño primero, porque si les da ganas de ir al baño, las tendría que meter al baño de hombres, porque no hay baño, digamos, familiar ni nada. Entonces, partiendo de eso, la mayoría de los lugares no están planeados para cualquier persona, o sea. De forma inclusiva, ¿no? No es nada inclusiva, porque inclusive yo puedo decir, yo estoy tranquilamente en mi trabajo, trabajando, pero vas a estar pensando, si la niña quiere ir al baño en algún lugar, pues no hay. Otra cosa, cuando están bebés, si tú quieres cambiar un pañal, una vez estábamos platicando y habíamos varias parejas y una de las parejas, el esposo dice, pero yo puedo llevar al niño, yo le puedo cambiar el pañal porque aquí sí hay cambiadores. Y todos los esposos voltean así como que cállate, no digas eso, porque las mujeres lo lógico que piensas es que no hay cambiador. Entonces, ¿qué papel asumes tú? Pues no hay cambiador, ¿quién tiene que cambiar al niño? Yo ni siquiera lo pides porque ya sabes como en general de que no va a haber cambiadores en los baños de hombres, ¿verdad? Y si hay cambiadores en baños de hombres son en 1, 2, 3 lugares que regularmente no son empresas mexicanas, tristemente, ¿verdad? Entonces, en realidad la ciudad está muy planeada para empujar más a la mujer a que sea la cuidadora, la que se quede en casa, porque si se queda el hombre va a enfrentar diferentes retos. Entonces, nosotros como arquitectos no tenemos que pensar solamente en, es para las mujeres, o no. Sí, en muchos puntos es para las mujeres, pero también para los hombres que están en esas situaciones, digamos que más reducidas, pero que también existen. No porque soy hombre no me voy a topar un día con que quiero cambiarle el pañal a mi bebé, y ni modo que lo haga en el piso. Recuerdo que yo con mi esposo nos turnamos quién va a las citas al doctor, y para no perder días en el trabajo, muchos él o muchos yo. Entonces, cada que él iba al doctor decía, es que no me gusta porque tengo que cambiarle el pañal a la bebé en el área, en la sala de espera. ¿Cómo no va a haber un cambiador en el baño de hombres? Y detalles que tal vez cuando no tienes hijos te parecen muy insignificantes, pero una vez que ya lo experimentas, ya te arruinan, digamos, una salida que podría ser muy simple. Sí, yo digo, tú tienes la lectura también del espacio como persona que cuida y seguramente si haces arquitectura, tus diseños se verá reflejado eso, ¿no? O sea, a mí me gusta, digo, con todo y que la charla de hoy fue mujeres haciendo red, precisamente porque como mencionaba antes, vivimos distintas vulnerabilidades que un hombre en la calle, pero en cuanto a cuidados y ciudad apta para esto y vivienda apta para esto, a mí me gusta decir persona que cuida, ¿no? O sea, digamos que la ciudad debe responder a las personas que cuidan y que ejercen las labores de cuidados hacia niños, o sea, ya puedan ser mamás o papás o personas adultas que cuidan adultos mayores, en fin, o sea, como dices, ¿no? Esta parte de que no se debe de ver que los baños o ciertas cosas deben de tener las facilidades, las infraestructuras para mujeres, ¿no? Para los cuidados, sino que deben de ser tal cual, iguales todos y que respondan, ¿no? A esas necesidades, pues toda la infraestructura hacia las personas que cuidan. Sebastián, ¿tú querías aportar algo más? Porque vi que te moviste antes. Sí, quería hablar un poco también de los
qué tan difícil es, cierto, qué tan difícil es para las personas discapacitadas vivir una ciudad latinoamericana. Y fue algo que reaccioné, que noté o que evidencié, fue viviendo pues en ciudades, no, en Europa, en Barcelona, que cuando regresé a Colombia, yo pensé, en el primer momento dije como, hay muchas personas discapacitadas en Europa, porque aquí hay menos. Y obviamente reflexionando, pues entendía que es que no es que hayan menos, sino que es que las personas discapacitadas en Europa pueden salir a la calle. Entonces las ves todo el tiempo. Pero acá la gente está encerrada en sus casas porque las ciudades no se prestan para eso. Y simplemente un detalle tan sencillo como es ponerle rampa a las esquinas de los andenes, ¿cierto? De las banquetas, y simplemente tener esas rampas para que ellos puedan movilizarse fácilmente. O detalles tan simples como empezar a poner los cajeros electrónicos, los ATM, más bajos para que ellos puedan usarlos. Antes eran muy altos y no llegaban allí sentados desde su silla y empezaron pues como a hacer todos esos pequeños cambios que es pensando en la inclusión. Entonces, pues, no, quería solo anotar eso. Sí, es muy interesante tu reflexión porque justo eso, aquí hay un estigma enorme en México hacia las discapacidades y hacia las enfermedades mentales, ¿no? O sea, si una persona tiene cierta discapacidad o enfermedad, no sale, ¿no? Es muy común encontrar personas que viven, como mencionaba Graciano hace un momento, ¿no? En este aislamiento permanente, ¿no? En esta pandemia desde que nacieron, desgraciadamente, porque precisamente la ciudad se vuelve un organismo muy hostil, ¿no? Y no solamente en eso, sino que yo estuve estudiando también en Europa y al regresar fue la pregunta, ¿dónde están los niños en México, no? Acostumbrada a que los niños te van pasando en la banqueta, están en el transporte público, en fin. Y de repente llegas a una ciudad completamente adultocéntrica, en donde siempre digo, ¿no? Que es más bienvenido un perro a un lugar que un niño o una niña, ¿no? O sea, entonces, no se diga de los adultos mayores, ¿no? O sea, que sentimos que en México no hay viejitos, pero es que en realidad precisamente es eso, si no forman parte del paisaje urbano, también se vuelven poblaciones más vulnerables, ¿no? Saida Muchi justo comentaba en una de sus clases que las poblaciones vulnerables a lo largo de la historia, su principal, digamos, forma de exclusión es no ser parte del paisaje urbano. Es decir, cuando habían no sé, cuando había mucho más racismo, porque ahora vaya que hay, ¿no? Pero cuando estaba el tiempo de Rosa Parks, digamos, que no se les permitía a los negros usar ciertas infraestructuras igual que los blancos, de nuevo era excluirlos del paisaje urbano para sentir que no existen, pero haciéndolos más vulnerables, ¿no? Mismo con preferencias sexuales, o sea, una persona que es gay, que va en la calle, digamos que al esconderse se siente más seguro que al salir, ¿no? Entonces, cuando la ciudad es hostil, generamos lugares áridos para estas diversidades y estas distintas condiciones y estilos de vida en donde digamos que entre menos visible eres, más vulnerable eres, ¿no? Entonces, precisamente el movimiento del colectivo de mujeres en el medio y de mamá urbana, la intención es salgamos, ¿no? Porque al salir nos hacemos menos vulnerables, ¿no? Contrario a lo que creeríamos que nos hacemos más. De hecho, una cosa interesante que nos debería hacer reflexionar, ¿no? Cuando hablamos de la ciudad como este entorno hostil. Yo creo que al final la ciudad de muchas veces se vuelve este entorno hostil porque no la sentimos como nuestra casa, ¿no? Es decir,
O sea, cuando nosotros pensamos en nuestro espacio más doméstico de la casa, ¿no? Incluso cuando nace un niño, entonces tú tomas toda una serie de precauciones para que el niño no se caiga, para que el niño, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una forma de vivir incluso el espacio que tú vivías antes con tu pareja, de una cierta forma ya va a cambiar la forma, ¿no? Una forma porque se entiende que esta comunidad, que ahora es otra comunidad, ya no es la comunidad de antes porque hay un nuevo integrante, va a vivir ese espacio doméstico, ¿no? De una cierta forma, este curso es vivienda colectiva como proyecto urbano, es decir, cómo la vivienda colectiva, como si el proyecto de la vivienda colectiva ya estructura la ciudad, pero no solo desde un punto de vista morfológico, es decir, de forma, de densidades, sino también desde este punto de vista de la percepción, ¿no? Como más fenomenológico, más del cuidado, ¿no? Más de entender que realmente si nosotros entendiéramos, ¿no? Como Luis Kahn decía, ¿no? Que la plaza, la calle es esta grande recámara por acuerdo mutuo. Si nosotros entendimos que el espacio de la ciudad no es otra cosa que la extensión de nuestra vivienda, entonces automáticamente, a menos que no seamos masoquistas, digamos, y que tengamos casas, digamos, muy malas, pero automáticamente estamos teniendo esta calidad, ¿no? Esta calidad y esa calidez, ¿no? De lo que es el espacio de la vivienda, ¿no? A todo el espacio urbano. E incluso, o me gustaría agregar una reflexión a lo que estamos comentando, ¿no? A este entorno hostil, este entorno de una cierta forma exclusivo, en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Exclusivo porque excluye a toda una serie de personas, ¿no? Deberíamos pensar en la inclusión, creo yo, también desde el punto de vista de la normativa, ¿no? De la normativa de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? De qué le pides tú a un arquitecto, a un desarrollador, por ejemplo, para construir un edificio, tanto que sea de vivienda colectiva o que sea de oficinas, ¿no? Me explico mejor, ¿no? Tenemos una normativa muy estricta que a mí se me hace realmente, a lo mejor hay alguien aquí de movilidad que nos está escuchando, pero no pasa nada, que se me hace realmente cosas que no tienen ningún sentido o tienen un sentido hasta un cierto punto, que sí, el cajón tiene que medir esto, que el espacio para abrir la puerta y todo, que la rampa, un montón de historias, pero nadie, o más bien yo creo que no hay, a lo mejor hay y me equivoco y pido perdón desde ahora, alguien dice, no, es que el acceso de tu edificio tiene que ser o a nivel de banqueta, o sea, a nivel cero, o tú tienes que tener una forma absolutamente accesible, algún dispositivo que te permita que el edificio tenga una accesibilidad, digamos, total, al 100%. ¿Por qué? Porque hablando, digamos, desde un punto de vista profesional, empiezas a construir edificios donde, para cumplir el tema del estacionamiento, el edificio está levantado de la acera de 1,5 metros, porque así no bajas de 3, bajas de 1,5 metros, entonces te ahorras incluso en excavación, etcétera. Pero esto quiere decir que tienes que subir. O sea, la persona tiene que subir de 1,5 metros con escalera o con rampa, o muchas veces ni siquiera puede, para llegar a la entrada del edificio. Entonces, no vale absolutamente nada tener un elevador dentro del edificio, porque en el momento que tú bajas a la planta baja, realmente es que no puedes salir del edificio. Porque el tema no es, como uno tiene discapacidad, de tener una rampa de 20 escalones. Aunque tengas 2 escalones, allí tienes el problema igual, no cambia absolutamente nada. Por lo tanto, sí deberíamos empezar a implementar todas estas normativas. Yo me preguntaba con respecto a la movilidad, ¿no? ¿Movilidad para quién? O sea, movilidad para el coche o movilidad, ¿no? Antes de todo, para las personas, ¿no? Para que la abuelita pueda subir la escalera, etcétera, ¿no? Y todo esto tiene que ver también con el tema de que cuando levantamos el edificio, si tú quieres poner comercio en la planta baja, este comercio ya no está en la planta baja, está a 1,5 metros, 1,60 metros más levantado, y por lo tanto, si tú ni siquiera vives allí por quieres comprar, para comprarte un helado, un jabón o algo que necesites de esta tienda, es que tienes que subir estas escaleras. Entonces, es muy interesante ese discurso que haces, y yo creo que ese tema de la inclusividad, de una cierta forma, deberíamos llevarla, ¿no? De una forma más sensible a toda la que es esta normativa, ¿no? Una normativa que muchas veces es muy estricta en muchas cosas y está bien, pero como que deja muchas cosas luego al lado, que son las cosas que en principio deberíamos cuidar. O sea, por ejemplo, una familia que vive en un edificio que tiene este desnivel de 1,5 metros, que a lo mejor no tiene ni siquiera coche, ¿no? Y tiene que bajar con la carriola del niño
digo yo, ¿no? O sea, al final dices, ok, agarras la carriola, de una cierta forma la bajas, ok, pero regresamos de una vuelta donde hicimos compra y el súper, o sea, se te hace un trabajo, porque, a ver, ¿quién sube? Y además, si va la pareja, ok, tú agarras las bolsas de la compra y yo agarro la niña con la carriola, ¿no? Pero si va solo una persona, pues ¿cómo haces esto? O sea, ¿quién entra antes al edificio? ¿Entra la compra o entra la niña? Y si entra la niña, ¿con quién dejo la niña? Si no hay nadie en la planta baja del edificio. Cuando simplemente si el edificio estuviera en planta baja o tuviera una rampa o tuviera algo para poder entrar, todo este problema ya no sería un problema, o sea, estaría resuelto, ¿no? Entonces, realmente yo creo que sí, este discurso que tú haces, Sofía, es muy importante que lo empecemos a metabolizar, ¿no? Porque al final, digo, yo no voy a ser mamá, voy a ser papá, pero seguro algún día, todavía no hemos trabajado en esto, pero digo, pero la cosa es que realmente esos problemas los vas a vivir y si lo vives a diario ya empiezan a hacerte complicada la vida, ¿no? Cuando realmente son cosas que no deberíamos pensar como algo del, yo qué sé, los rines de no sé qué del carro, ¿no? Un optional, eso debería ser la base, o sea, eso es la base sobre la cual hablar. En el momento que tengamos esos criterios como criterios básicos, yo creo que ya a partir de allí estamos haciendo un salto hacia un futuro mucho mejor, ¿no? Pero ya teniendo esas cosas como asentadas. Sí, yo creo que es muy importante precisamente la lectura de las necesidades, ¿no? Porque muchas veces esas normativas nacen de la visibilización de necesidades que no estaban sobre la mesa, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que dices, ¿no? De las personas que necesitan una rampa o, no sé, de los cuidados, o sea, muchas veces que cosas que ni te imaginas, que vas con las compras, con la niña o el niño y está llorando y necesitas sentarte a amamantar, ¿no? Y no hay, o sea, una vez yo en la desesperación lo tuve que hacer en el piso, ¿no? En la plena banqueta, en un lugar sucio, en un lugar, pero muchas veces la necesidad precisamente y esas nuevas lecturas y esas nuevas cosas van generando nuevas normativas, ¿no? Precisamente se trata de, pues de visibilizarlas, ¿no? Y de incluirlas en las nuevas normativas para ir evolucionando a mejores espacios, ¿no? También vi que en Facebook mencionaron sobre el libro de Zaida, aquí lo tengo, se los quería enseñar, se llama Mujeres, Casas y Ciudades y lo tienen en venta en la ESARC. No sé por si a alguno le interesaba, vi que comentaron sobre el libro. Sí, un libro buenísimo. Debería estar en Buenísimo. todas las bibliotecas, en las Sí, librerías, bibliotecas de cada quien. y incluirse en planes de estudios Sí, universitarios. eso es otra cosa, Sofía. Ya lo puedes proponer, como dices tú, y desde la necesidad puede entrar debería entrar dentro de los programas, ¿no? ¿Alguien más Sí. quiere aportar algo? Si no, cerramos. Francisco, tú que eres papá. ¿Qué tal? Hola Sofía, muchas gracias. Sí, bueno, la verdad es que estoy hablando un poco bajo porque la bebé duerme. Entonces, no, simplemente agradecerte por la excelencia, por la excelente ponencia que nos has dado. Nos ha abierto muchísimo los ojos sobre ciertas cuestiones técnicas que no hemos considerado y que yo más soy del tema que, como decía Graciano, hay que incluirlas en la normativa, ¿no? Y hay que ir empujando porque tal vez esos cambios pueden acelerarse, ¿no? Pero también viene desde el lado de la exploración y, y del abrir las fronteras de las profesiones. Yo creo que lo que tú has comentado de las redes es súper importante porque estoy seguro que has encontrado con algunos temas que dentro de nuestra formación nos hemos sesgado, ¿no? Y al trabajar en redes has abierto esta, este abanico de posibilidades y de consideraciones que no lo hemos nosotros considerado a veces. Y como nos lo has contado ahora, ¿no? Entonces, nada más quería agradecerte por la excelente ponencia.
estoy seguro que voy a incorporar ese libro próximamente. Gracias por la sugerencia también. Y Muchas gracias, qué bueno que te ha servido. Y quería mencionar también que el proyecto de Mamá Urbana, precisamente lo empezamos una urbanista y yo, y hubo como un debate de que si se llamaba mamá y papá urbanos o algo por el estilo, ¿no? Papá, mamá, urbano. Pero al final dijimos, no, o sea, este no es un proyecto excluyente de papás, pero trata de que pues las mujeres siempre nos sentimos incluidas en el padres de familia, ¿no? Y ahí van los papás de María y digamos que pues al ser un trabajo que pone en perspectiva de género precisamente y temas sobre la mesa de mujer y tal, pues terminó llamándose Mamá Urbana, pero son bienvenidos también. Los papás también por su visión, ¿no? Que muchas veces, como lo mencionaba Abdi, de que no compartas que hay cambiador en el baño, así como que estas masculinidades que se niegan a cuidar, ¿no? Y mientras la mujer va escalando en el mundo laboral, el hombre no va escalando en el mundo de los cuidados, ¿no? Que sería como idealmente llegaríamos a una equidad, ¿no? No solamente con la igualdad laboral de las mujeres, sino también con estas nuevas masculinidades. Entonces, qué bueno que te ha gustado. ¿Alguien más quiere aportar? Yo quiero comentar algo. Perfecto, Edgar, bienvenido. Primero quiero felicitarte, arquitecta Sofía, por la ponencia. La verdad, sí, muy interesante. Y esto me hace recordar las palabras de Louis Kahn, precisamente, que decía que todo edificio comienza con lo inconmensurable, y después se conlleva a lo mensurable, ¿no? En el proceso de diseño. Ahora, cuando se habla de lo inconmensurable, se habla también de la reflexión. O sea, es eso que no es medible. Todo proyecto, cuando llega a su final, ya cuando lo vemos tangible y físico, todo eso lleva un proceso. Y en ese proceso, se lleva a cabo lo que es la reflexión. Yo creo que, al menos en mi persona, en esta ponencia me ha llevado a la reflexión. Y apunta hacia otro lado, definitivamente. Nosotros, con la arquitecta Abdi, que está aquí, somos maestros de taller en una escuela de arquitectura y estamos precisamente en la planeación de las clases. Y creo que esta ponencia nos sirve muchísimo porque podemos orientar el proceso de diseño hacia esa reflexión de la inclusión. Y prácticamente a veces hablamos de inclusión solamente en un aspecto, una parte muy cerrada o en un círculo muy cerrado, pero va más allá. También me interesó muchísimo lo del mapeo colectivo y no sé dónde pueda haber algo más sobre eso. Sí me gustaría saber un poco más al respecto del mapeo colectivo, quiénes participan, cuáles son los alcances, si es algo nacional, a nivel internacional, cuáles son los resultados que ha tenido. Me interesó muchísimo. Entonces quiero agradecer esta ponencia, esta participación, y sin duda alguna, pues prácticamente lo digo de forma personal, ahora seré portador, ¿no? de esa iniciativa y poder orientar a los alumnos a tener una reflexión, que la arquitectura no solamente es un render bonito, no es un render de portada de revista, sino que es un proceso de diseño que incluye lo que decía Kant, lo inconmensurable, que es la reflexión. Sí, muchas gracias por tu aportación. Sobre lo del mapeo colectivo, se ha hecho solamente aquí en la ciudad de Guadalajara por medio de dos formas. Una es la física, digamos que llegamos con mapas impresos y colectivamente pues ponemos en común lugares, ¿no? Y es muy interesante porque no solamente aparecen lo que ya sabes, ¿no? Los parques, las plazas, que ya hasta en un plano urbano ya te salen, ¿no? Sino que es una lectura mucho más fina de recorridos
yo evito esta calle porque es muy oscura, yo evito esta calle porque está rota, te recomiendo esta porque tiene mucha sombra y poco smog, en fin, salen como, pues es una lectura mucho más fina y digamos que más orientada hacia las necesidades en particular de este ejercicio de maternidades saludables y lugares posibles para la niñez, en donde además salen jardines abiertos, donde salen esquinas con un redondel ahí, donde hay una banquita, salen incluso cafés que les gustan a las mamás ir porque no te ven feo de llegar con hijos e hijas, en fin. O sea, eso por un lado, digamos por el lado físico, pero también hemos usado una aplicación en donde ya cada mamá o papá que van caminando solos, o sea, ya en su día a día, puedes tú geolocalizar, georreferenciar en el mapa. Mira, a mí me gusta aquí porque tiene un columpio muy bueno. Y a mí yo evito esta calle porque, y tú subes una foto y sale la banqueta rota, mira, esta calle evítenla, ¿no? Entonces estamos justo, me hubiera gustado presentar el resultado del mapeo, pero todavía falta muchísimo de bajar a mapa. O sea, tenemos muchísimo material, pero pues estamos en proceso de poner en común. Pero pues el ejercicio ha sido muy interesante y solo se ha hecho en la ciudad de Guadalajara. Bueno, Sofía, en las próximas invitaciones, en el tiempo, a lo mejor el trabajo estará avanzando y nos podrás comentar más de cómo va el proceso de mapeo, de cómo va el proceso de transcripción como de la información. Sí. Entonces, yo ya te dejaría a tu vida doméstica, digamos, con tu familia. Ahora ya nos has concedido bastante tiempo, te lo agradecemos mucho. Ha sido súper interesante y yo ya lo imaginaba que hubiera salido este debate, esta conversación muy interesante, visto nuestra colaboración anterior. Por lo tanto, muchísimas gracias por habernos conseguido de estar contigo compartir este momento, ¿no? Porque realmente creo que estas cosas hacen bien al alma como personas, ¿no? Son cosas muy, muy buenas de las cuales hablar. Por lo tanto, muchas gracias, Sofía, y esperemos vernos pronto, ¿no? Otra vez. Sí, muchísimas gracias, Graciano, y un saludo a todos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Sofía, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Sofía. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ok. Muy bien, equipo. Ya todos habéis hecho preguntas. Estoy muy orgulloso de ustedes, sobre todo de las mujeres que por primera vez como que aparecieron, hemos entendido que tienen una voz. Está muy bien. No, realmente creo que ha sido muy, muy interesante la aporte de hoy. Espero que, digamos que ahora que ya estamos, hoy en la sesión número 5, la próxima a las 6, ya vais empezando a hacer el clic, ¿no? De las varias piezas del puzzle, ¿no? Del puzzle para entender, ¿no? Lo que entendemos como vivienda colectiva, como proyecto urbano, ¿no? Es muy importante tener ese tipo de visión. Por lo tanto, os saludo, nos vemos el jueves, con vuestras tareas, siempre cargadas en el Drive, que estéis muy bien. Y ahora a cenar y a dormir. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Bye, bye.